Yo la pregunta que tengo para el padre Novoa no es para él, es para el ciudadano Novoa, el ciudadano colombiano que tiene cédula, que vota, que participa en política, que se llama Carlos Novoa. Quiero preguntarle a él si él se siente cómodo como ciudadano de que haya un jefe de la Policía Nacional que está haciendo las veces de teólogo y de misionero y que además, lo han comprobado Cecilia Orozco en una columna y hoy en otra columna, Joey Ackerman en cambio, está introduciendo como valor importante para las promociones de la policía y para invitar a participación de los agentes y de los oficiales a su cargo en la religión. Qué tan buenos cristianos son, se ha vuelto muy importante en la policía. Usted, como ciudadano colombiano, sería partidario de la remoción de alguien que esté utilizando la religión para ello, querido ciudadano Novoa. El ciudadano Novoa responde tu pregunta, Daniel. Tú comprenderás, primero que todo como ciudadano, pero mucho más como sacerdote, que yo tengo que ser tremendamente cauto en mis críticas a personas concretas. Entonces, excúsame de no referirme al director de la policía, pero en términos generales sí te voy a responder. Lo que voy a decir no se refiere al director general de la policía, se refiere en general. En general, yo sí quiero subrayar que en Colombia, gracias a Dios, de manera muy tardía, en la Constitución del 91, pero no importa, más vale tarde que nunca, en este país hay separación entre la Iglesia y el Estado. Este es un país laico, no confesional, con libertad religiosa. Entonces, es más, la separación entre la Iglesia y el Estado y la urgencia de un Estado laico, no confesional, con libertad religiosa, es pedido nada más ni nada menos que por el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. Entonces es absolutamente ético y es absolutamente cristiano la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, si hay separación entre la Iglesia y el Estado y hay libertad religiosa, de una parte el Estado no es confesional. Entonces el Estado no puede declararse a favor de ninguna religión. ¿Por qué? Porque el ámbito de lo religioso es el ámbito de lo gratuito, es el ámbito de lo no obligatorio. Otro asunto es el ámbito de la ética o el ámbito de la legalidad. Ese sí es obligatorio. Y la ética y la legalidad nos obliga a todos, y es una de las funciones del Estado, garantizar el respeto al consenso ético mínimo y garantizar el respeto a la Constitución y la ley. Por eso el Estado y los funcionarios del Estado deben ser muy cuidadosos en evitar cualquier comentario o cualquier actitud o cualquier comportamiento que sugiera una favorabilidad del Estado que representan con una religión X o Y. En síntesis, opino que el Estado colombiano, no solamente opino, es ley de la República, es consenso de la comunidad católica, ¿ya? Con la comunidad católica opino que el Estado creemos, estamos convencidos, nos comprometemos a que el Estado respete todas las religiones y que ningún Estado tiene derecho, ni este Estado colombiano, a manifestar de forma directa o indirecta preferencia por alguna religión. No sé si de alguna manera te contesto, mi querido Daniel Samper Pizarro. Sí, imaginamos la foto de la persona que está clarísimamente contestado de esa forma inteligente que tiene usted de decirlo todo sin dar nombres, padre. Una cosa, usted está sosteniendo una posición que es mucho más liberal que la de la mayoría de los clérigos sobre la igualdad religiosa y el derecho a practicar todas las religiones. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Existe también el derecho a no tener ninguna religión? ¿Existe el derecho a no creer en Dios? ¿Y hay forma de
tener un comportamiento ético sin creer en Dios, sin que eso provenga del concepto de divinidad, padre? Por supuesto que sí. Y voy a explicar, pero primero una precisión. Mi postura frente al Estado de Derecho y frente a la laicidad del Estado, con todo cariño, mi querido Daniel Coronel, eso no es una postura de avanzada mía. No, esa es la postura oficial de la Iglesia Católica, perdóname. Léete la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. La Iglesia apoya y favorece y cree que es lo mejor que haya separación entre la Iglesia y el Estado. Ahora, esa separación no significa que tenemos que estar, lo digo yo coloquialmente, lo dice el concilio, pues, como debe decirlo, eso no significa que tenemos que estar agarrados como perros y gatos con el gobierno y con el Estado. No, podemos tener una relación cordial, como todas las instituciones estamos llamadas a tenerla, y tenemos el derecho de reconocer los aciertos del Estado y de denunciar aquellos comportamientos que van contra la ética. Pero te insisto, Daniel Coronel, mi postura que acabo de decir frente al Estado social de derecho no confesional no es una postura de avanzada, es la postura oficial de la Iglesia Católica y es la postura que siempre ha tenido el Papa Francisco. Ahora, tú preguntas... Eso lo dice usted, que es doctor de la Universidad Gregoriana y que tiene una educación sofisticada y todo, pero hay curitas de misa y olla que piensan bien distinto, padre. Lamentablemente sí, hay unos curitas, colegas míos, que sí realmente meten la pata y eso te lo concedo. Bueno, pero entonces, no, afirmaciones... ¿Hay derecho a ser ateo y hay derecho a comportarse éticamente desde el ateísmo, padre? Le respondo con una respuesta del Papa Francisco, para que se tenga de atrás. El periodista Scalfari, seguramente ustedes lo conocen, el fundador del diario La República de Roma, uno de los mejores periódicos del mundo, a mí me encanta, un hombre absolutamente liberal y anticlerical, se hizo muy amigo del Papa Francisco. Y porque empezó a ver que el Papa Francisco obviamente era un papa muy distinto. Y le escribió como 3 cartas, pero en una carta le dice, Santidad, es pecado que yo afirme que no existe una verdad. Es pecado que yo sea ateo. Es pecado que yo no acepte los principios de la Iglesia. Le responde el Papa Francisco, de ninguna manera. Eso no es pecado. ¿Por qué va a ser pecado? Estamos en un mundo donde todos caminamos en búsqueda de la verdad y nadie puede declararse dueño de la verdad. Por supuesto que hay absoluto derecho a no tener religión y hay absoluto derecho a ser ateo. Y la Constitución Gaudium et Spes lo dice claramente. Toda persona tiene derecho a asumir y a vivir su propia religión o no tenerla. Y por supuesto que la ética no solamente surge de una experiencia religiosa. Mi querido Daniel Coronel, modestia aparte, tengo un doctorado en ética y teología, como lo decía Daniel Samper Pisano. Llevo ni más ni menos que 30 años dedicado a la investigación de la ética filosófica y de la ética teológica. La ética es una experiencia y es una ciencia que a su vez forma parte de 2 disciplinas científicas, la teología y la filosofía. Hay ética filosófica y hay ética teológica. Y evidentemente hay una fundamentación filosófica de la ética. Y por supuesto que quienes no tienen religión o quienes afirman ser ateos, que merecen todo mi respeto y mi consideración. Es más, tengo grandes amigas y amigos que se proclaman sin religión y ateos. Interesantísimo. Obviamente no estoy de acuerdo con ellos, pero el hecho de que no esté de acuerdo con ellos no significa que no reconozca sus grandes valores y los aportes y las juiciosas preguntas que nos hacen. Entonces, para tener ética no es necesario ni tener una religión ni ser creyente. Por eso existe una ética filosófica. Y otra citica del Papa Francisco que le va a gustar, mi querido Daniel Coronel, comillas.
llama la atención encontrar personas no creyentes que viven más a fondo los valores del evangelio que no pocos católicos. Cierra comillas. ¿Cómo le queda el ojo, mi querido Daniel Coronel? Muy bien, padre. Padre. Sí, Padre, pero qué pena que se me cayó la conexión, pero en ese razonamiento que dice usted, yo sé que yo ya lo he molestado con esto. Usted nunca molesta, Ana, usted nunca poquito. molesta. Me encantan tus preguntas, me encanta tu actitud contestataria, crítica. Eso es lo que le hace falta a este país. Te escucho con gran placer. Sigue. Bueno, se va a meter en problemas entonces. No, tranquila, su merced. Tranquila que estoy corrido en muchas plazas. Dele. Perfecto. Estoy corrido en muchas plazas, hijita. Sigue. No, sin duda. Y por eso me encanta hablar con usted. Dice usted frente al Estado laico. Claro. El Estado debe ser laico y no debe promover ningún dogma, y esa es una forma de respetar la diversidad de dogmas y de creencias. Es más, esa es una opción de la Iglesia. Lo que acabas de decir es una postura oficial de la Iglesia Católica que está en el Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes de la Iglesia en el mundo actual, que marca la marcha de la Iglesia contemporánea. Sigue, por favor. Maravilloso. Entonces, ¿por qué no permitimos que cada persona decida cuándo inicia la concepción y que cada mujer decida cómo lleva a cabo su salud sexual y reproductiva? Porque esos dogmas religiosos sí siguen siendo parte de muchas regulaciones que, por ejemplo, penalizan el aborto. Nosotros el mes pasado, en febrero, el movimiento feminista colombiano celebró un año de la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24, pero sigue siendo y siguen existiendo muchos rezagos de esos dogmas religiosos, de dogmas católicos en la regulación del aborto. Si eso fuera cierto, padre, ¿por qué la Iglesia sigue proponiendo que el Estado recoja ese dogma? Más bien dejen que cada persona crea lo que quiere y que cada mujer crea lo que quiera frente a la concepción, si llega a tenerla, ¿no? A ver, mi querida Ana, ustedes como siempre tocan temas muy calientes, muy calientes. Creo que ya lo hemos comentado. El tema del aborto es un tema tremendamente polémico. No hay un consenso en la comunidad científica internacional sobre el tema del aborto, particularmente sobre la pregunta clave a ese propósito, que es ¿en qué momento de la constitución de la persona, desde la fusión del óvulo y espermatozoide hasta el parto, empieza la vida humana? Unos dicen que es en el momento de la fusión del óvulo y del espermatozoide, otros que en la etapa de embrión, otros que en la etapa de feto, en fin. Hay toda una polémica desde el punto de vista científico, no hay un consenso a ese propósito, eso hay que decirlo claramente. Yo creo, Ana, que precisamente como estamos en un mundo plural, las personas y las instituciones tienen derecho a asumir su postura. Y yo creo que los católicos tenemos derecho a decir, hombre, comprendemos la situación del aborto, comprendemos, ni me faltaba que hay mujeres que se ven compelidas por diferentes circunstancias al aborto y que eso disminuye con mucho una responsabilidad frente a una falta que nosotros creemos que es falta, que es el aborto. Entonces, evidentemente que a nosotros nos cabe el derecho de decir no estamos de acuerdo con el aborto y tenemos el derecho de proponer en el debate público, en el debate parlamentario, por qué creemos que el aborto no debe ser legal. Pero esa no es la imposición de un dogma religioso para el Estado. Es decir, no, claro que tienen derecho de hacerlo desde el púlpito y decirle a sus fieles y a sus creyentes, esto es un pecado, por supuesto que sí. Pero el resto de la gente que no creemos en ese dogma también tenemos derecho a que la ley no esté mezclada con ese dogma y que no se nos imponga. A ver, mira. El debate constitucional se hace desde la ética, por supuesto, desde la ética filosófica. No se hace desde la ética teológica. Ahora bien, déjame citarte a Jürgen Habermas, que tú debes conocer. Jürgen Habermas
filósofo eticista, que dicho sea de paso, está dedicado a la teología hace 15 años, pero bueno, eso es harina de otro costal, o por lo menos no de este costal inmediato. Y es Jürgen Habermas quien apela a que las religiones sean escuchadas en el debate constitucional y a reivindicar el derecho a que ellas expongan su postura, siempre y cuando, dice Habermas, y estoy totalmente de acuerdo con él, siempre y cuando no impongan su postura y se dejen cuestionar por otras posturas. Entonces, yo creo que lo que hace la comunidad católica es expresar su punto de vista en el debate constitucional. Y yo creo que le cabe todo derecho a hacerlo.